El primer disparo no sonó heroico. Sonó mal, como un portazo dentro de un túnel. Entonces la bala impactó. El pecho de un soldado francés explotó hacia atrás y el hombre detrás de él también se dobló, como si le hubieran cortado una cuerda. Un segundo después, un tercer cuerpo cayó. Los oficiales franceses se quedaron paralizados, mirándose unos a otros a través del humo blanco y acre, porque sabían lo que una bala de mosquete podía hacer. Y esto no era todo. Se habían reído del arma española. La llamaban chatarra campesina. Ahora sus mejores tropas estaban muriendo en pilas en una ladera que ni siquiera podían escalar en formación. ¿Y la peor parte? El tirador español no era un tirador condecorado. Era un granjero que tenía las manos en carne viva y sangrantes. La niebla sabía a hierro mojado. Se posaba sobre la piel, fría y densa, convirtiendo el aliento en fantasmas. En algún lugar en la ladera, un tambor francés intentaba marcar el ritmo. Pum, 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 amortiguado como si lo estuvieran tocando bajo una manta. Miguel Rivas presionó la mejilla con más fuerza contra la tierra húmeda y sintió la arenilla adherida a su sudor. Tenía los dedos entumecidos, pero de todos modos los obligó a trabajar. Polvo, parche, bola. Podía oler su propio miedo, agudo y agrio bajo el hedor a carbón quemado y lana sin lavar. Su corazón latía tan fuerte que estaba convencido de que los franceses podían oírlo. Tenía 27 años, un granjero de las afueras de Irún, cerca de la frontera, de esos que medían los días por la altura de las cosechas y la salud de las cabras, no por cuántos hombres quedaban vivos. Debería estar en casa. Debería estar sosteniendo a su hijo, el pequeño Tomás, de 2 años, tan pequeño que aún podía dormirse con el puño apretado alrededor del pulgar de Miguel. En cambio, Miguel yacía en el barro con una pistola que los franceses calificaban de ridícula. Al otro lado de la pendiente, los franceses estaban llegando. No corriendo, no luchando, de marcha. Incluso en la niebla se sentía disciplina, masa, confianza. Llegaron en columnas, bloques de infantería compactos y profundos que ascendían por las alturas de San Marcial. Sus oficiales lucían una arrogancia refinada como armadura. El imperio francés llevaba años arrasando Europa, y España se suponía que era el punto débil, el chiste. La úlcera, como la llamó Napoleón más tarde, pero en ese momento los franceses aún creían que era una erupción que podían curarse con un rasguño. Miguel oyó risas que se alzaban entre la niebla, voces francesas, consonantes agudas, burdas. Uno de ellos gritó algo sobre viejas armas españolas y campesinos jugando a ser soldados. Miguel no entendía cada palabra, pero no le hacía falta. Rafael Echeverría sí. Rafael había comerciado con ganado al otro lado de la frontera antes de la guerra y había aprendido suficiente francés como para odiarlo con razón. Rafael yacía 2 metros a la derecha de Miguel, mayor, 41 años, y con una complexión robusta. Ya había luchado antes, no en grandes batallas, en emboscadas, escaramuzas, peleas feroces en pueblos donde el humo salía de casas en fuego, no de cañones. La boca de Rafael apenas se movió al hablar. «Que se rían», susurró. La risa se acaba rápido cuando los hombres empiezan a caer. Miguel tragó saliva, sentía la garganta como papel de lija. Quería creerle a Rafael, pero en el fondo de su estómago, una vocecita le hacía la misma pregunta que le hacían temblar las manos. ¿Y si realmente somos inferiores? 3 semanas antes, Miguel apenas podía cargar la pistola sin torpezas. Había derramado pólvora como un niño que derrama grano. Había roto parches. Había colocado mal las balas. 47 veces, contó Rafael, Miguel no disparó limpiamente cuando se le ordenó. 47. Y cada fracaso se sentía como una sentencia de muerte a punto de ocurrir. Porque los franceses no perdonaban la torpeza, no perdonaban la debilidad. Quemaban baldíos por menos. Miguel lo había visto. Había visto las consecuencias en el camino. Una carreta de bueyes volcada, una mujer arrodillada en el polvo con las manos atadas, un niño con la mirada perdida porque sus ojos habían decidido no querer ver más. La esposa de Miguel, Lucía, le había rogado que no fuera. No había llorado, ya había superado eso. Simplemente lo miró, el rostro desolado por semanas de miedo, y le dijo, «Si mueres, Tomás no recordará tu voz». Miguel hubiera querido quedarse, pero también recordaba al oficial francés de Irún, el aquel,
que abofetó a un anciano por no moverse con la suficiente rapidez y luego se rió como si el dolor fuera entretenimiento. Miguel recordó haber pensado, si nadie los detiene, harán esto por siempre. Así que besó la frente de Lucía, besó el cabello de Tomás y caminó hacia las alturas. Ahora, en San Marcial, estaba a punto de descubrir si esa elección significaba algo. La línea española, los hombres de Freire, el ejército de Galicia, defendían las alturas. Tenían hambre. Algunos relatos dicen que no habían comido bien en días, desatendidos por su propio sistema de aprovisionamiento. Y el hambre tiene efectos extraños. Debilita a los hombres, sí, pero también nos vuelve cruelmente honestos. Dejas de fingir que estás bien, dejas de fingir que no tienes miedo. Simplemente haces lo que debes. El comandante de Miguel, en la línea superior, el general Manuel Freire, había elegido este terreno por una razón. Pendiente pronunciada, maleza, suelo irregular, perfecto para romper la ordenada geometría de las columnas francesas. Los franceses podían ser valientes, disciplinados, aterradores. Nada de eso importaba si la colina misma destruía su orden. Pero la parte del plan de Miguel no era solo la colina, era el arma. El mosquete español del que se reían los franceses no era mágico, no era un arma láser del futuro, era algo más antiguo y a su manera más peligroso, un arma de fuego estriada en manos de hombres entrenados para usarla como cazadores, no como soldados de desfile. Esto es lo que necesitas entender sobre la guerra de principios del siglo XIX. La mayoría de la infantería portaba mosquetes de ánima lisa. Podían cargarse rápidamente y dispararse en ráfagas masivas, pero no eran precisos a distancia. Estaban hechos para cálculos matemáticos grandes y brutales. Suficiente plomo en el aire y algo es impactado. Los cañones estriados, con ranuras en el interior, hacían girar la bala y la estabilizaban. Ese giro significaba precisión. Significaba que podías disparar a un objetivo a larga distancia en lugar de rezar para alcanzar a una multitud. La desventaja: los rifles tardaban más en cargar. Se acumulaban incrustaciones. Tenías que luchar con el arma cada vez. Y es exactamente por qué los oficiales franceses se reían. Porque en la ordenada teoría de los campos de batalla napoleónicos, un cañón de carga más lenta parecía un deseo de muerte contra columnas disciplinadas. Pero España no estaba luchando contra una teoría ordenada. España luchaba por sobrevivir. Rafael se lo había explicado a Miguel en el barro durante el entrenamiento, con la voz plana como quien lee una frase grabada en piedra. «Los franceses creen que la guerra es una máquina», dijo Rafael. «La hacen avanzar, la engrasan con tambores, la alimentan con miedo. Pero una máquina tiene puntos débiles, tiene tornillos, tiene articulaciones. No hace falta destrozarla por completo, solo hay que romper lo que la mantiene unida». «¿Y qué lo mantiene unido?», preguntó Miguel. El dedo de Rafael golpeó el cañón del rifle de Miguel. Oficiales, tamboriles, sargentos, los que mantienen la línea en movimiento. Si los eliminas, el resto se convierte en una manada. Miguel miró el rifle como si fuera un ser vivo. Había cazado conejos de niño, pero un conejo no marchaba en una columna de 1000 hombres. Un conejo no gritaba. El entrenamiento fue una miseria. Rafael obligó a Miguel a embestir hasta que se le partieron los dedos. La uña del pulgar se le puso negra de tanto embestir. Sangró en la tela de remiendo, pero aún así Rafael lo obligó a seguir. El joven recluta, Manuel o Manolo Ibarra, tenía 18 años y hablaba demasiado cuando tenía miedo, lo cual siempre ocurría. Intentaba hacer bromas, reírse del terror, pero cada vez que se le caía el cuerno de pólvora, palidecía. «¿Crees que los franceses pueden oler el miedo?», susurró Manolo una vez. Rafael ni siquiera lo miró. «Sí». Manolo abrió los ojos muy grandes. «¿En serio?». Rafael finalmente lo miró. «No, pero huelen la estupidez. Cierra el cuerno». Miguel se rió a pesar suyo, una risa corta y entrecortada que le hizo sentir como un trago de agua tras días de sed. La hermandad no siempre empieza con discursos. A veces empieza con la primera vez que te das cuenta de que alguien más tiene tanto miedo que tú. Y a veces empieza con humillación. Porque tampoco todos los españoles respetaban estas armas. En los primeros tiempos, las victorias francesas enseñaron a todos la misma lección. La disciplina francesa vence al caos español. Ejércitos españoles habían sido derrotados en campo abierto repetidamente. Incluso mientras las guerrillas hostigaban las líneas de suministro, los franceses sabían en detaques.
Así que cuando los hombres de Freire, harapos y hambrientos, empezaron a entrenar con fusiles y tácticas de escaramuza, hubo oficiales españoles que también pusieron los ojos en blanco. «Necesitamos bayonetas», dijeron. «Necesitamos descargas masivas». Pero Freire y los hombres experimentados que lo rodeaban habían visto suficientes ataques franceses como para conocer el patrón. Las columnas avanzan, los tambores marcan el ritmo, los oficiales las conducen cuesta arriba y al llegar a su línea intentan abrirse paso con fuerza y impulso. La respuesta de Freire no estaba a la altura de ese peso. Se trataba de cortar el impulso antes de que llegara. Mientras tanto, a 3 kilómetros de distancia, el mariscal Soult, Jean de Dieu Soult, reconstruía su reputación. Había regresado a España en 2013 para rescatar lo que quedaba del control francés. Tras Vitoria, tras una retirada tras otra, necesitaba una victoria. Necesitaba aliviar la presión alrededor de San Sebastián para demostrar que los franceses aún podían atacar. Y miró a la línea española en San Marcial y pensó, bien, españoles, los barreremos. El ataque comenzó en la Miesla. Las divisiones francesas cruzaron el río Bidassoa al cubierto de los cañones, ascendiendo hacia las alturas. El terreno las devoraba, la maleza se enganchaba en los uniformes, el barro se pegaba a las botas, los hombres resbalaban. La columna perfecta se convirtió en una masa confusa. Y fue entonces cuando la descarga española los golpeó, dura, cercana, mordaz, obligando a la primera oleada a retroceder colina abajo en desorden, tal como describen los relatos de la batalla. Las columnas francesas perdiendo cohesión en el terreno difícil y llegando a la línea española en confusión, para luego ser rechazadas por descargas y contraataques de bayoneta. Pero Miguel no lo vio como un historiador. Miguel vio caras. Vio la boca de un granadero francés abierta como si no pudiera creer que le disparaban unos españoles que no corrían. Vio el blanco de sus ojos en la niebla. Vio una mano agarrándose una garganta herida y sangre derramándose entre los dedos. Y entonces Rafael Cisó. Ahora, las manos de Miguel se movieron solas. Se llevó el rifle al hombro, con la mejilla pegada a la madera, escudriñó el humo y la niebla, buscando la forma reveladora, la postura del oficial, la ligera separación de la masa, la confianza. Allí, en una pequeña colina, un arrogante oficial francés con una pluma y una espada en alto gritaba a la columna que avanzara, riendo como si fuera el dueño de la colina. La respiración de Miguel se detuvo. Recordó la cara de Lucía, el pelo de Tomás, el viejo abofeteo en Irún. Él apretó. El rifle hizo crujido. El retroceso le golpeó el hombro con tanta fuerza que le dejó un moretón. Una nube de humo blanco le nubló la vista. Por medio segundo, creyó haber fallado. Se le encogió el estómago. Luego, el humo se disipó. El oficial francés se había ido. No caído. Se fue, como si la colina se lo hubiera tragado. Y detrás de donde estaba el oficial, los hombres se alinearon en 2 filas porque la bala no se detuvo como solía hacerlo una bala de mosquete. Atravesó la carne, impactó al hombre que estaba detrás y al que estaba detrás de él. Mala suerte y mala física uniéndose en el mismo instante. La boca de Miguel se secó. No sabía que una bala podía hacerle eso a un humano. Manolo emitió un sonido que parecía una risa y un sollozo a la vez. ¿Viste, Miguel? «¡Carga!», espetó Rafael. Miguel se equivocó, se derramó la pólvora. Sus dedos temblaron tanto que la pelota casi se cayó. La obligó a bajar, baqueta, asiento, tirar, cebar. La risa francesa había cesado. Ahora se oían otros sonidos, oficiales gritando órdenes, tambores vacilantes, el húmedo chasquido de las balas al impactar en la carne, el golpe sordo de los cuerpos en el barro. Se oía a los franceses maldecir, con la confianza desvaneciéndose. Y se pudo ver el cambio, el primer destello de miedo, porque este no era el tipo de fuego que esperaban. No era una artillería de mosquetería en masa que se pudiera absorber y abrirse paso. Era una matanza selectiva. El liderazgo desaparecía, los tambores se callaban, los sargentos caían. Esa es la ventaja oculta. No solo el alcance, no solo la precisión. Control. Los españoles no estaban intentando ganar un partido de tiro, estaban tratando de decapitar la columna. Y una vez que le cortas la cabeza a una columna, el cuerpo no sigue marchando, se tambalea, se agacha, entra en pánico. El primer asalto fracasó. Entonces Soult los reanimó. Llegó mediodía, entraron tropas de refuerzo. Los oficiales franceses volvieron a empujar a los hombres hacia adelante, intentando tomar la colina por la fuerza. Aquí es donde los franceses cometieron su error fatal.
Creían que el problema era la valentía española. Si presionaban fuerte, se resquebrajaría. Eso había sucedido tantas veces. Las tropas españolas disparaban y luego se desplomaban. Los franceses las abrían paso a bayonetazos. Pero los hombres de Freire no se rindieron. Los relatos describen que los españoles respondieron a los franceses desordenados con descargas y luego avanzaron con bayonetas caladas, obligándolos a retroceder nuevamente colina abajo. Miguel se arrodilló y volvió a disparar. Su segundo disparo falló, por completo, porque le temblaban tanto las manos que la pelota se perdió en la niebla como un secreto tragado. La vergüenza lo golpeó como una bofetada. Manodo no lo consoló, simplemente le puso un nuevo parche en la palma. Otra vez. Miguel cargó, con los dedos resbalando sobre la sangre de su propia piel agrietada. Disparó una tercera vez y vio a un tambonil francés sacudirse hacia atrás como si lo hubiera tirado una cuerda invisible. El tambor rodó cuesta abajo, golpeando suavemente contra las rocas, un ritmo apagado. Y eso le hizo algo a los franceses. Los hombres pueden luchar sin comer, pueden luchar sin dormir, pero cuando el tambor cesa, cuando los oficiales desaparecen, cuando la forma de la batalla se rompe, un soldado se siente solo. Miguel vio a un soldado francés mirar atrás, no al enemigo, sino a la huida. Esa mirada fue contagiosa. Cabezas giradas, hombros retraídos. La columna minoró el paso. La voz de Rafael interrumpió. Ahora Freire se moverá. En efecto, un grito resonó en la línea española. Bayonetas caladas. Los españoles avanzaron a toda velocidad. No en un perfecto orden de desfile, sino en una oleada hambrienta y enfurecida. Miguel corrió con ellos, con las piernas ardiendo y los pulmones ardiendo. Sentía la pendiente bajo sus pies, resbaliza por la hierba empapada por la lluvia y el barro revuelto. Olía a sudor, a polvo y a algo metálico que no quería nombrar. Los golpearon como si hubieran cerrado una puerta de golpe. El acero se topó con el acero. Los hombres gritaron. Miguel apuñaló su bayoneta más como un granjero clavando una estaca que como un soldado entrenado. Y la primera vez que se topó con algo blando y resistente, su mente intentó rechazar la realidad. Lo arrancó de tirón, sintiendo náuseas. Manolo estaba a su lado, con la mirada perdida. «No puedo, Miguel, no puedo». Miguel agarró a Manolo del cuello y le gritó en la cara. «¡Tú puedes! ¡Estás aquí! ¡Ya estás aquí!». No fue un discurso, fue desesperación. Manolo parpadeó. Tragó saliva y luego avanzó, tropezando, torpe, aterrorizado, pero avanzando. Eso es valentía, no ausencia de miedo. El miedo persiste de todos modos. Los franceses comenzaron a retroceder nuevamente, y cuando lo hicieron, la colina los castigó. Los hombres resbalaron, chocando entre sí. La formación se disolvió en grupos. El fuego de escaramuza español los acribilló, mientras se retiraban. El ataque de Soult estaba rompiendo una línea española que los franceses habían aprendido a rechazar. Algunas cifras varían según las fuentes y si cuentan 2 días de combates en torno a las operaciones más amplias, pero una cifra ampliamente citada para San Marcial es de unos 4.000 franceses muertos o heridos y alrededor de 2.500 bajas españolas. Los registros difieren en los totales exactos y los informes del campo de batalla en 1813 nunca fueron limpios, pero todos los relatos coinciden en el resultado. Los franceses fueron rechazados duramente. Y esta victoria importó porque no fueron los casacas rojas británicos los que salvaron el día en el momento crucial. Fueron españoles. El propio Wellington, presenciando la batalla, se negó a enviar refuerzos británicos al final, argumentando que, dado que Freire ya había obtenido la victoria, debía conservar el honor solo para sus compatriotas, como consta en los relatos de la batalla. Miguel no conocía las palabras de Wellington en ese momento. Miguel solo sabía que los franceses, esos profesionales intocables, se estaban retirando. Y la risa se fue. Ahora los franceses sonaban como hombres asustados, enojados y sangrantes, que de repente se dieron cuenta de que España no era un blanco fácil. Más tarde llegó una tormenta, una lluvia torrencial que convirtió el suelo en una trampa resbaladiza, desbordando los ríos y haciendo que los mosquetes fueran poco confiables cuando la pólvora se mojaba. Los relatos de los combates más amplios en esa época describen que las fuertes lluvias afectaban las armas, obligando a usar la bayoneta en lugares como Vera.
El clima no es simplemente un adorno en esta guerra. El clima mata, el clima salva, el clima decide quién puede disparar y quién tiene que apuñalar. Ahora, el cuerno de pólvora de Miguel estaba bien guardado debajo de su abrigo, protegido como un niño. Cuando la furia principal de la batalla empezó a amainar, Miguel finalmente notó el dolor en el hombro por el retroceso, los cortes punzantes en las manos, el temblor incesante en las piernas. Se sentó fuertemente en el barro y se miró los dedos, ennegrecidos, sangrando, temblorosos, como si pertenecieran a otra persona. Manolo se sentó a su lado, respirando con jadeos cortos y entrecortados. Rafael permaneció de pie, observando la colina como si no confiara en que el mundo no cambiara de opinión. Miguel intentó hablar, pero no le salió nada. Se le hizo un nudo en la garganta. Pensó en los rostros que había visto caer. Pensó en lo cerca que había estado de morir sin volver a ver a Lucía. Su pecho se hinchó de orgullo tan repentinamente que casi dolió. Y luego se transformó en algo más. Dolor, porque el orgullo no resucita a los muertos. Rafael finalmente se sentó. Sus manos estaban firmes mientras limpiaba su arma, pero sus ojos estaban cansados, más que el sueño. Miguel susurró. Se rieron. Rafael asintió una vez. Siempre lo hacen. Miguel miró ladera abajo donde los cuerpos franceses yacían en rilas rotas con su impecable máquina de guerra esparcida en el madro. De último, Miguel susurró. ¿Volverán? La voz de Rafael era tranquila. Sí, pero ahora volverán con miedo. Esa fue la verdadera victoria. No que España haya ganado una colina, pero que el mito se desmoronó, porque cuando a un imperio ya no se le teme, empieza a morir. A la gente moderna le encantan las historias de David contra Goliat, pero la mayoría son cuentos de hadas. Este no lo era. Era desesperación frente a la innovación. Terreno accidentado, soldados hambrientos y un uso más inteligente de armas de fuego y puntería. Es la versión del siglo XIX de una pequeña fuerza explotando los puntos débiles de un sistema, como una startup que encuentra la única falla en el monopolio de un gigante tecnológico. Y tenía importancia más allá de una ladera. La guerra de la independencia desangró constantemente a Francia, inmovilizó enormes cantidades de tropas en territorio hostil, forzó guarniciones, expandió las líneas de suministro, alimentó los ataques de guerrillas y agotó los recursos de Napoleón. Incluso el Museo Nacional del Ejército resume cómo el conflicto se convirtió en una sangría para el poder francés, la úlcera española de Napoleón. San Marcial fue un momento en que el mundo ya no podía fingir que la resistencia española era simplemente caos. Se estaba convirtiendo en habilidad, se estaba convirtiendo en doctrina. Y Miguel el granjero, se había convertido en algo que nunca pidió ser. Un hombre cuyo disparo podía cambiar la forma de un campo de batalla. Ahora, escuchen, esta es la parte de la historia que podrían pensar que termina con vítores y banderas. No lo hace, porque después de que terminan los disparos, la realidad regresa. Miguel caminó entre los caídos buscando a alguien que reconociera. Encontró a un niño de un pueblo vecino, la cara medio cubierta de barro y los ojos abiertos y vacíos. No sabía su nombre, eso lo empeoró. Miguel aún así se inclinó y le cerró los párpados con 2 dedos, con delicadeza, como si estuviera arropando a un niño en la cama. Su garganta se apretó tan fuerte que no pudo respirar ni por un segundo. Se levantó rápidamente, enojado consigo mismo por sentir, enojado porque sentir lo debilitaba. Entonces vio a Manolo, mirando las manos de un soldado francés muerto, más limpias que las de Manolo, suaves como las de un hombre que nunca había trabajado en el campo. Manolo susurró, «Parece como si pudiera haber sido mi primo». Miguel no respondió. Porque esto también es la guerra. El momento en que te das cuenta de que el enemigo es humano y que tienes que seguir luchando de todos modos. Horas más tarde, mientras los españoles ocupaban las alturas y los franceses se retiraban, Miguel finalmente se permitió un pensamiento que parecía luz solar en una niebla fría. Quizás Tomás recuerde mi voz después de todo.
Y entonces otro pensamiento atravesó esa esperanza. Si vivo lo suficiente para volver a casa. Más o menos a la mitad de esta historia, cuando la colina esté resbaladiza por la lluvia, cuando las manos de Miguel sangren, cuando los oficiales franceses dejen de reír, aquí es donde te voy a pedir algo. Y te lo voy a pedir exactamente así. Miguel, Rafael, Manolo, olvidarás estos nombres en 5 minutos. Pero si no le das a me gusta ni te suscribes, el algoritmo de YouTube también lo olvidará. Decidirá que no vale la pena mostrar esta historia. Tu elección: mantener vivos a estos héroes olvidados o dejarlos desaparecer para siempre. Un me gusta equivale a un saludo a los guerreros olvidados por la historia. Suscríbete para no perderte estas historias enterradas. Comenta saludo si crees que merecen ser recordados. Porque la verdad es que en las clases de historia no te enseñan los momentos en que hombres inferiores, con armas inferiores, obligan a un imperio a ceder. Te enseñan a los emperadores. Te enseñan a los ganadores, hasta que los ganadores pierden. Y Francia perdió España, no en una sola batalla, sino en 1000 derrotas. Derrotas improvisadas como la de Bailén, que desmintieron el mito desde el principio. Una resistencia implacable que retuvo efectivos y posteriores acciones fronterizas reñidas como la de San Marcial, que demostraron que las tropas españolas podían resistir y ganar sin ser derrotadas por las líneas británicas. Al ponerse el sol, la niebla finalmente comenzó a disiparse. La ladera se veía peor con claridad. En la niebla, los cuerpos son siluetas. A la luz del día, son personas. Miguel se sentó con la espalda apoyada en una roca e intentó comer un mendrugo de pan que sabía a polvo. Le dolía la mandíbula. Sus manos no dejaban de temblar. Rafael masticaba despacio, con la mirada perdida. Manolo intentó bromear con la voz quebrada. Entonces, ¿crees que los franceses seguirán llamándonos campesinos? Rafael lo miró. Que te llamen como quieran. Los muertos no se ríen. Se hizo silencio. Miguel miró fijamente su rifle. El mismo rifle que hace 3 semanas le había parecido demasiado pesado, demasiado lento, demasiado inferior. Ahora se sentía como una extensión de su voluntad. Pero también parecía una maldición. Porque una vez que aprendes que puedes matar así, no puedes desaprenderlo. Años más tarde, militares escribirían sobre San Marcial como un éxito español que Wellington dejó en manos de España. Los historiadores lo situarían en la cadena de acontecimientos que condujo al retroceso de los franceses a través de la frontera. La estructura básica de la batalla es clara. Soult atacó. Freire resistió. Los franceses fueron repelidos en las alturas. Pero si quieres el detalle que me atormenta, si quieres la verdad humana, es esto. Miguel no se sintió un héroe cuando los franceses se retiraron. Se sintió cansado. Se sintió mayor. Y tuvo miedo de lo que sucedería después. Porque la guerra no había terminado. Y los franceses, humillados, tenían la costumbre de descargar su humillación en los civiles. Miguel pensó en Lucía de nuevo. Se imaginó a la caballería francesa entrando en Irún con antorchas. Se le hizo un nudo en el estómago. Rafael debió haber visto el pensamiento en el rostro de Miguel, porque puso una mano sobre su hombro, pesada, sólida. «Aquí luchamos, para que no se quemen ahí», dijo Rafael. Miguel asintió. Le picaban los ojos. Culpó el humo. Llegó la noche. En algún lugar en la oscuridad, un hombre herido gimió hasta que el sonido se desvaneció. Miguel no supo si terminó en muerte o en sueño. No preguntó. Se acostó, con el rifle cruzado sobre el pecho, y escuchó el silencio. No paz, solo silencio. Y en ese silencio se hizo una promesa. Si sobrevivía, algún día le contaría a Tomás la verdad. No la versión refinada. No la versión donde los hombres son intrépidos, limpios y nobles. La versión real. Donde te sangran las manos, donde fallas tiros,
donde quieres roner, donde te quedas de todos modos. Porque eso es lo que hicieron esos hombres en San Marcial. Ellos se quedaron e hicieron que un imperio dejara de reír. Ahora viene la parte de la que casi nadie habla, porque no encaja con el buen final. 3 meses después, la guerra fronteriza no cesaba. Los franceses, repelidos, seguían luchando con fiereza. El terreno seguía engullendo hombres. La lluvia seguía arruinando la pólvora. ¿Y Miguel? El nombre de Miguel no aparecía en los despachos famosos. Pero le ocurrió algo que sorprendió incluso a los hombres que creían haberlo visto todo. Se trataba de un convoy de prisioneros, una promesa rota y un solo disparo no en batalla, sino por misericordia. Y esa historia os la voy a contar a continuación. Esta batalla terminó, pero la historia de Miguel no. Lo que ocurrió 3 meses después conmocionó incluso a los líderes franceses que sobrevivieron. Lo revelaré en el próximo video, pero solo los suscriptores recibirán la notificación. Comenta parte 2 si quieres la historia completa. Si llegamos a los 1000 comentarios, la subiré la semana que viene. Demuestra que no eres solo un espectador. Forma parte de esta comunidad de guerreros de la historia. Suscríbete ahora. Cuadro de estadísticas clave. Batalla, San Marcial, 31 de agosto de 1813, cerca de Irún en la frontera franco-española. Comandantes, Mariscal Jean de Diez-Soult, Francia, versus General Manuel Freire. Bajas reportadas, ampliamente citadas. 4.000 franceses muertos o heridos contra 2.500. Señal estratégica. El comentario de Wellington sobre dejar que Freire conservara el honor está registrado en los relatos de batalla. Contexto bélico. La Guerra de la Independencia francesa supuso una pérdida masiva de mano de obra y recursos. Miguel, Rafael, Manolo, olvidarás estos nombres en 5 minutos, pero si no le das a me gusta ni te suscribes, el algoritmo de YouTube también lo olvidará. Decidirá que no vale la pena mostrar esta historia. Tu elección, mantener vivos a estos héroes olvidados o dejarlos desaparecer para siempre. Un me gusta es igual a un saludo a los guerreros olvidados por la historia. Suscríbete para no perderte estas historias enterradas. Comenta saludo si crees que merecen ser recordados. Esta batalla terminó, pero la historia de Miguel no. Lo que ocurrió 3 meses después conmocionó incluso a los líderes franceses que sobrevivieron. Lo revelaré en el próximo video, pero solo los suscriptores recibirán la notificación. Comenta parte 2 si quieres la historia completa. Si llegamos a los 1000 comentarios, la subiré la semana que viene. Demuestra que no eres solo un espectador. Forma parte de esta comunidad de guerreros de la historia. Suscríbete ahora. Fuentes históricas. Batalla de San Marcial, fecha, lugar, comandantes, resultado, estimaciones de bajas, cita de Wellington. Panorama general de la guerra peninsular y por qué devastó a Francia. Batalla de Bailén, como contexto de la derrota francesa que rompe mitos tempranos. Batallas británicas de San Marcial, narrativa operativa ampliada que incluye un desglose del clima y las bajas, recopilación secundaria útil. Batalla de Ceriñola, antecedentes sobre los primeros éxitos españoles centrados en armas de fuego en el campo de batalla, marco histórico más amplio sobre armas de fuego que cambiaron la guerra. En la segunda parte, Miguel sobrevive la colina, solo para enfrentarse a la pregunta más desagradable que un soldado puede afrontar cuando cesa el tiroteo. ¿Usas tu arma por venganza o por compasión? Y la respuesta que eligió desencadenó una reacción en cadena que lo persiguió directamente hasta su familia, porque los franceses no olvidaron su disparo. Cazaron al hombre que los hizo callar.